Bien, Lucas 16, la parábola del mayordomo que abusó de la confianza. San Lucas 16. Y aquí entonces, muchos que preguntaron acerca de la mayordomía en el Nuevo Testamento, aquí Jesús nos va a dar una clave para que entendamos cuántas parábolas y enseñanzas de Jesús son de mayordomía. Parábola del mayordomo que abusó de la confianza. Capítulo 16 de Lucas. Dice así: Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que este mayordomo le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que dicen de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? Me quita de la mayordomía. No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Y llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo, a los deudores. Al primero le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo dijo: aquí está tu cuenta, siéntate enseguida y pon 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu cuenta, borra 100 y pon 80. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de pensar, de hacer las cosas, vivo. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que ustedes usen las riquezas de este mundo pecador para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien les reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y en lo que no tiene honradez en lo poco, el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con la riqueza de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, porque odiará al uno y quebrará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyendo todo esto, se burlaban de Jesús. Aquí nomás. Les voy a narrar esta misma parábola en palabras más modernas para que la entendamos, porque depende de la lección de que entendamos la parábola. Se trata de un hombre muy rico que sus negocios le habían andado muy bien y tenía un mayordomo que era bastante inteligente, como se ve después, bien listo, bien vivo, así que le hacía trabajar el negocio, pero muy bien. Tanto que un día dijo el patrón: ya que tengo tanto, ¿para qué trabajar tanto? Me voy de viaje a Europa. Y se fue a Europa. Y cuando él se fue, el mayordomo dijo: esta es la mía. Y comenzó a robarle a su patrón. ¿Cómo se entró el patrón? Porque los amigos del patrón que vivían en la ciudad veían que el mayordomo cada fin de semana hacía una fiesta con mozos y confitería. Se compró un Cadillac último modelo. A la señora le compró 2 tapados de pieles. Y decían los amigos del patrón, decían: ¿será que el patrón le paga tanto a este para que viva así? Y justo ahora que se fue, ¿o será que le está robando? Así que lo llaman al patrón y dicen: mirá, ¿cuánto le pagas a tu mayordomo? Bueno, yo le pago $3.000 por mes. Eso no es como para que él haga lo que está haciendo. Para mí que te está robando la plata. Así que el patrón se toma el primer avión y se viene, va a la oficina, ve todas las cuentas y dice: ¡ah, este me está robando! Entonces lo espera que llegue a la mañana, y llegó como a las 11 de la mañana a la oficina, y dice:
Patrón, qué sorpresa. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué es esto que estoy oyendo de ti? Que me estás gastando mi dinero. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no vas a ser más mi mayordomo. Pero patrón, no. Acá veo cuentas por todas partes, lo que me dijeron los amigos es verdad. Usted me da cuenta de todo porque usted pierde el puesto. Pero denme un tiempo. ¿Cuánto tiempo precisa? Denme un mes. No que un mes, le va a robar más. Mañana a esta hora yo estoy aquí de vuelta y quiero que esté todo clarito, porque usted está despedido. Y cerró la puerta y se fue el patrón. Dijo el mayordomo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Que el patrón me eche. Con el certificado que me va a dar, lo eché por ladrón. Nadie me va a recibir en otra fábrica. Voy a tener que ir a cavar, pero si nunca lo hice. Mendigar, me da vergüenza después de las fiestas que me hice. ¿Qué voy a hacer ahora que me quedo sin la mayordomía? Pero un momento. ¿Yo todavía soy el mayordomo? ¿Todavía tengo las llaves de todo acá? ¿Todavía en esta oficina mando yo? ¿Qué puedo hacer en estas últimas 24 horas para beneficiarme después que me echen? Ya sé. Trin, trin. Secretaria, llame a todos los deudores de nuestra empresa, dírete una reunión con ellos, que vengan rápido. A la 1 quiero tenerlos acá. Sí, señor, sí. Era bravo el mayordomo. Así cuando los deudores oyeron que los llamaba, seguro que nos va a pedir plata, iban al banco a depositar y todo, y llegan a la casa a la empresa y los espera el mayordomo con una sonrisa como nunca. Bienvenidos, señores, tomen asiento. ¿Quieren un cafecito? ¿O un whisky? ¿Qué le habrá pasado a este? Pónganse cómodos y vamos a esperar que lleguen los demás y atiéndamelos bien, por favor. Al rato dice, bueno, señores, ustedes se preguntaban para qué los llamé. Sí, ¿para qué nos llamó? Les llamé, dice, porque como ustedes sabrán, los negocios a nosotros nos han ido espléndidamente bien. Hemos ganado tanto dinero en estos últimos años que nos hemos hecho tan ricos que mire que el patrón se fue a Europa así que nos fue muy bien. Y yo le dije al patrón que vino esta mañana de Europa. Dije, patrón, toda esta abundancia y toda esta riqueza que hicimos se la debemos a nuestros clientes. Estos sí que son clientes. Yo haría cualquier cosa, patrón, para no perderlos a estos clientes. Y le dije, patrón, ¿por qué no hacemos un gesto para que estos clientes nos sigan comprando y que estén contentos con nosotros? Vamos a bajar la cuenta, un 10, un 20, vamos a hacer un bono, algo así, un regalo, para entusiasmarlos, para motivarlos, para que sigan comprándonos, y se lo merecen. Tenemos que hacerlos participantes de las ganancias. El patrón me dijo, no, ni un centavo. Dije, vamos, patrón, se lo merecen, tenemos que hacer algo por estos clientes que son tan buenos. ¡No! Pero sí, patrón, no, sí, no, sí, no. Al final se fue y dice, haga como sea la gana, y me cerró la puerta y se fue enojado. Bueno, y para eso lo llamé, vamos al grano. ¿Usted cuánto le debe al patrón? Y yo le debo 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite, a ver. ¿Cómo se llama usted? Pérez. Sí, Pérez. Borre 100 y ponga 50. Pero señor, por favor, entre amigos, no le vamos a hacer un favor. Ponga 50. Muy bien. Gracias, señor. Usted nada, por favor. ¿Y usted cuánto debe al patrón? 100 medidas de trigo. ¿Cómo se llama usted? González. Sí, González. Borre 100 y ponga 80. Pero, por favor. Pero muchas gracias. De nada, entre amigos nos vamos a hacer gauchadas, ¿no? Bueno. Y usted así le bajó la cuenta a todos. Cuando terminó de bajar la cuenta a todos, dice, bueno,
capaz que lo que hice hoy me cuesta el puesto. Pero, aunque me echen, estoy contento de haber hecho lo que hice porque ustedes se lo merecen. Dice este, señor, si su patrón lo echa, venga a trabajar a nuestra empresa. Acá tiene mi tarjeta. No, 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 venga a la nuestra. Acá tiene mi tarjeta. No, 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 que venga a nuestra oficina. No, 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 venga a trabajar con nosotros. Faltaría más, no, venga con nosotros. Pero no, pero sí, venga con nosotros. Pero no, en mi casa usted venga porque acá lo vamos a atender. Bueno, muchas gracias. Si me pasa algo, lo voy a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por haber venido. Que les vaya muy bien. Bueno, gracias. No se olvide, ¿eh? Cualquier cosa, acá estamos para servirlo, ¿eh? Sí, gracias. Jijiji. Tal como lo había pensado. Ya tengo un montón de lugares. Aunque el patrón diga lo eché por ladrón, van a decir, claro, ladrón porque nos regaló a nosotros. Claro, al otro día, cuando el patrón venía para la oficina, iba cruzando el centro y lo ve uno de los clientes. ¡Eh, señor! ¡Muchas gracias! ¿Gracias de qué? De nada. Al rato otro, ¡señor! ¡Muchas gracias! Venga para acá. ¿Gracias de qué? ¿Cómo? ¿De qué? Usted es el hombre más benevolente que hay en el mundo. Usted es una persona que da gusto trabajar con usted. Usted, pero ¿por qué me dice todo eso? Muchas gracias. Porque usted, señor, es una persona de las mejores que hay en el mejor comerciante. Pero muchas gracias, efectivamente, porque usted nos bajó la cuenta a todos los clientes. Sí, sí, sí. Gracias, señor. De nada. Dijo este atorrante del mayordomo. Ahora me doy cuenta lo que hizo este sinvergüenza. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Dice que el patrón lo alabó al mayordomo, no la maldad. ¿Qué le alabó? La astucia. Pero miren qué vivo. Miren qué vivo qué listo. Y Jesús dice, los hijos de este mundo son más listos que los hijos de luz. Por eso, mis amados, la lección de hoy se llama mayordomos astutos. Hasta aquí la parábola, aquí va ahora la lección para hoy, que es muy, muy importante. Ustedes comprendieron la parábola, ¿verdad? Ahora vamos a la enseñanza de la parábola. Es clarísimo aquí que Jesucristo dijo esta parábola para mandarnos a imitar a este mayordomo, no su maldad, sino su astucia. Ayer vimos que Dios quiere que seamos mayordomos honrados. Este mayordomo no era honrado, era un atorrante, pero era astuto. Ahora hay muchos mayordomos que son honrados, pero estúpidos. Entonces lo que Dios quiere es que sean las dos cosas, honrados y astutos. ¿Está claro? Honrados como la paloma y astutos como la serpiente. Bien. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué perdió la mayordomía? Por deshonesto. Eso vamos a tacharlo porque nosotros nunca podremos ser deshonestos. Vamos a ver qué de la parábola Jesús quiere que aprendamos. Lo que el Señor quiere que aprendamos es lo que hizo el mayordomo después que se enteró
que iba a perder la mayordomía en esas últimas 24 horas. Eso es la enseñanza. ¿Qué hizo este hombre cuando se enteró que se le iba a acabar la mayordomía? Y allí hasta ustedes lo aplaudieron, porque la verdad que se merece un aplauso. Fue vivo, vivo, vivo. Aprovechó las últimas horas que le quedaban para hacerse amigos que lo reciban después que se le acabó la mayordomía. ¿Está claro esto? Mientras tenía todo bajo su poder, que podía hacer y deshacer, atar y desatar, usó esa autoridad para beneficiarse después, cuando ya no era más mayordomo. ¿Claro? Bien. Ustedes saben, mis amados hermanos, que a ti y a mí un día de esto se nos va a terminar la mayordomía. ¿Cuándo se nos termina la mayordomía? Cuando nos morimos. ¿Cuántos hay acá que no se van a morir? Amados, cuando morimos, perdemos todo el poder que tenemos ahora sobre nuestros bienes. El carro, la bicicleta, los patines, todo. La ropa, todas esas blusas que tienes en tu ropero como 40, todas esas faldas que tienes ahí, todos esos vestidos que a veces nunca ni lo usas. Bueno, ahora tú eres el mayordomo, la mayordomo de todo eso, ahora. Pero después que te morís, no tenés más poder. Yo me acuerdo cuando era muy jovencito, yo les dije ayer que yo empecé muy jovencito a predicar. Y por supuesto, muy jovencito salí al ministerio. Cuando tenía 20 años, que terminé el seminario, me ordenaron de ministro. Fue una cosa muy especial, casi nunca usé que uno tan joven, pero como yo empecé a predicar a los 14 años, y ya antes era maestro de los chicos, de catecismo, entonces me ordenaron. Claro, yo sabía bastante porque estudié lo que sabe cualquiera que sea un seminario, pero no tenía ninguna experiencia, así que nadie me quería a mí en ninguna parroquia. Y donde yo estaba, le molestaba al párroco, porque yo había estudiado más que él y tenía un poco más acá, pero no tenía ni experiencia, ni amor, ni sabiduría espiritual, ni nada de nada. Así que un día él era buenísimo, un viejito, me dice: Juan Carlos, ¿por qué no te vas a un lugar donde no hay iglesia a abrir una nueva? Con amor, pero yo digo de paso sería para sacarme de encima. La cuestión que salí a predicar. Y yo, hermanos, sé de todo un poquito, porque yo dormía abajo de puentes, a veces dormía en la policía, no tenía donde dormir, no tenía plata, salí sin dinero, sin nada. Salí así, como salieron los 12 y los 70, así salí yo, y predicaba con una guitarra, me ponía una esquina, tocaba la guitarra, se juntaban 4 o 5 y decía: yo no soy cantor, pero toqué para que vengan. Ahora les voy a explicar por qué quise que vengan. Entonces les predicaba. Decía: mañana traigan sus amigos. Y venían otra vez al otro día y otra vez. Así que en el tercer cuadrilla éramos 100, 200. Y dije: ¿por qué no traen una silla para que yo me ponga arriba? Traían una silla. ¿No tiene alguno un amplificador? Traían... Así que la gente iba trayendo y se iba haciendo una gran cruzada. Y yo estaba ahí a veces 3 meses, 4, 1 año. Y formaba una iglesia. Así empecé. Y así aprendí mucho, porque me di muchos golpes yo mismo. Bueno, en uno de estos lugares yo fui y empecé así en la calle, no tenía dónde ir a dormir. Así que una señora flaquita y un señor flaquito, los dos bien flaquitos, me dicen: señor Ortiz, ¿dónde vive usted? Queremos ir a visitarle. Digo: mire, la verdad que no vivo en ningún lado, pues no tengo dónde vivir. Salí así, en el nombre del Señor. ¡Ay! Dice: venga a vivir con nosotros. Tenemos un hotel y tenemos muchas piezas, así que usted puede tomar una de las piezas. Yo dije: aleluya. Y me fui a vivir ahí al hotel de ellos.
Cuando estaba en el hotel de ellos me enteré que el hotel de ellos era un hotel para tuberculosos. Por eso quedan tan flaquitos. Había un sanatorio de tuberculosos cerca de allí, muy grande, de Argentina, y los que venían, los que eran externos a tratarse allí, venían y se hospedaban en ese hotel. Así que todo el día tos, que se oía todo el día. Pero yo tenía una fe, digo, Señor, tú no vas a permitir que me enferme. Y aunque yo también era flaquito, nunca me enfermé. Allí en ese hotel estábamos de velorio cada 2 por 3. Un día, yo era un muchacho jovencito, elegante, pero pobre. Y a veces me ponía, pero Señor, seré toda la vida así de pobrecito, no tengo nada que ofrecer a una chica, yo me enamoraba, pero ¿qué le iba a hablar si no tenía nada? Entonces, el dueño de la casa tenían plata, porque aunque estaban enfermos, eran los dueños del hotel. Él tenía un saco marrón precioso, de lana, grueso, que lo compró en una casa fina, que costaría ahora como $200, una cosa bien fina. Y decía, ay Señor, ¿será que algún día yo podré tener un saco como ese? Y hacía frío en ese lugar. Yo no tenía más que ropa, una ropita de verano. Y así yo le codiciaba un poco el saco al patrón. Un día no se muere el patrón. Y por supuesto, yo tuve que oficiar el velorio, porque era el pastor. Entonces ahí estaba el cajón con el muerto, y estaba del otro lado, estaba la viuda, flaquita, y de este lado estaba yo. Y la viuda lloraba, y yo la consolaba, y por ahí se para de llorar, y me empieza a mirar de arriba abajo. Me dice, pastor, estoy pensando que el saco marrón de mi marido a usted le va a quedar pintado. Dice, pastor, se lo regalo. ¿Usted cree que el difunto dijo algo? Nada, no dijo ni A. Y como la mujer era una de estas mujeres bondadosas, en el mismo velorio repartió todas las posesiones del marido a todos los que vinieron. Y él no dijo ni A. ¿Saben por qué? Porque a ese señor ya se le había terminado la mayordomía. Cuando él estaba vivo, sí que podía haber regalado esto o aquello, o dado, pero ahora no. Ahora estaba ahí, la señora regalaba, va que viene, y él calladito. Perdió la mayordomía. Hermanos de mi alma, a todos se nos va a terminar la mayordomía, a todos. Y no hay seguridad, pero con los accidentes que hay hoy día, no se puede asegurar cuándo se va a terminar, pero a todos se nos va a terminar la mayordomía. Y el saco me quedó bien. Ahora bien, la pregunta que viene, por supuesto, es esta. El mayordomo astuto es aquel que dice, ¿qué voy a hacer antes que se me termine la mayordomía que me beneficie después que me quede sin la mayordomía? Y aquí, hermanos, va a ponerse en la balanza nuestra creencia en la vida eterna. Si creemos o no creemos que después de la muerte hay vida eterna. Porque la parábola es muy, pero muy clara. Dice aquí nuestro Señor, en el versículo 9, les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, ¿cuándo se te van a acabar las riquezas? Cuando nos morimos.
haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Y aquí vamos a entender mucho acerca de hacer tesoros en los cielos. Jesús, ya esto no es parábola, ya esto es la aplicación de Jesús, el versículo 9. Él dice, les aconsejo. Otra versión dice, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas de este mundo, para que cuando se os acaben, los amigos les reciban a ustedes en las moradas eternas. Ustedes saben que ahí mismo, en el mismo capítulo, un poquitito más abajo, en el versículo 19, hay una historia que ilustra esto mismo. Es todo un capítulo de mayordomía este. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamer las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él, y le dijo, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida, cuando eras mayordomo, y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden y de allá para acá tampoco pueden. Y dijo el rico, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les hable, así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora quería ayudar a la obra misionera, pero ya era tarde. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, sí, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se le aparece, ellos se convencerán. Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a la Biblia, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Ahora mire acá el rico y Lázaro. El rico tenía abundancia y nunca le dio a Lázaro ni una migaja de su mesa. Perdió la oportunidad de usar sus riquezas para hacerse amigos. Después de muerto, ¿precisaba un amigo o no precisaba? Señor, mando a Lázaro que venga y que me moje la boca. Ahora precisaba un amigo. Cuando lo tenía ahí al lado, sáquenlo de ahí que no quiero ver a ese leproso. De allí que Jesús dice, haceos amigos. El versículo 9, otra vez. Les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Mire la frase que voy a decirles. Cuando el mayordomo de la parábola usó la plata del patrón para sí mismo, se arruinó. Cuando usó la plata del patrón para ayudar a otros, se benefició. Otra vez lo digo. Cuando el mayordomo usó la plata ajena para sí, se arruinó. Cuando usó la plata ajena para otros, se benefició. Acá hay una lección. Una lección muy grande. Y ahora, hermanos, acá hay una prueba si creemos en la eternidad. Por si creemos en la eternidad, vamos a invertir en la eternidad. Si yo dijera a ustedes, hermanos, sé de una compañía que está pagando dividendos como el 30%, iríamos todos a invertir allí. Ustedes saben, amigos, que las compañías de la tierra se pueden quebrar y todas van a terminar. Aquí es una inversión segura, porque, hermanos, yo no sé de Coca-Cola, va a seguir mucho tiempo más, pero una cosa sí sé, que un día todas las empresas van a terminar.
cuando venga el Señor. ¿O no? Todas van a terminar. Así que todo lo que pones e inviertes en este mundo, sabes cómo va a acabar. Por eso es que yo tengo un sistema de jubilación mejor que el ERA. Invertir en el cielo. Invertir en el reino de Dios, que es la única entidad que nunca va a acabarse. Es la única entidad que permanece para siempre. Dice en Hebreos que todo será sacudido y solamente el reino de Dios permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán. Es decir, que todo lo que ve, toca, huele, siente, palpa, todo va a terminarse. De allí que la viveza nuestra consiste en qué haremos antes que se nos termine la mayordomía. No solamente en dinero, en talentos, en tiempo. Cuando una persona usa las cosas que tiene con la actitud de dueño, está pecando, porque el dueño es Dios. Por eso es que aquí, en este pasaje, se le dan varios nombres a la riqueza que los vamos a poner en la pizarra antes de terminar esta primera parte y seguimos luego en la segunda parte. Si ustedes toman sus Biblias, por favor, y quiero que tomen en el capítulo 16, que me ayuden, capítulo 16, en el versículo 10, 11 y 12. Lucas 16, versículos 10, 11 y 12, que es la lección de la parábola, la aplicación de Jesús a esta parábola. Dice: el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con la riqueza de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Vamos al versículo 10 otra vez. Aquí hay 3 calificativos para las riquezas de esta vida y 3 para las riquezas eternas. Las riquezas materiales son pocas, malas y ajenas. Las espirituales son mucho, verdaderas y nuestras. ¿Hay diferencia o no? Muy bien. ¿Por qué se les llama a las riquezas materiales lo poco? Dice en San Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En otras palabras, si una persona tiene millones y no tiene la salvación de su alma, ¿cuánto tiene? Muy poco o nada. Porque las riquezas materiales no constituyen la riqueza verdadera. Por eso vimos el rico, de la historia que vimos, el rico y Lázaro, era un hombre que vivía con banquetes, se vestía con esplendidez, ¿y de qué le valía? Si después estaba por la eternidad, ¡ay! Mandalo a Lázaro que moje el dedo en el agua y me lo pase por... Vaya, para eso uno tiene la riqueza. Es decir que el rico de la parábola tenía muy poco, o de la historia, perdón, yo creo que es una historia verdadera, la del rico y Lázaro. También se llaman malas a las riquezas de la tierra, porque mire lo que dice Proverbios 13:7. Proverbios 13:7. Dice:
Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Las riquezas materiales son un espejismo. Las riquezas materiales generalmente, no digo siempre, los que tienen demasiado mucho, a veces no usan los métodos más limpios para hacerlo. No todos, pero muchos. Las riquezas materiales muchas veces llevan a pecados. La gente que tiene demasiado dinero puede hacer cualquier cosa. Así que así viven. Y vemos que en los periódicos generalmente salen artistas famosos, hijos de familias ilustres, que terminan en la droga, en el sexo, riquezas malas. Las pueden robar. Las riquezas materiales son malas. Las riquezas materiales son ajenas. Ya sabemos por qué. Porque ¿de quién son? De Dios. Como ustedes ven, Jesucristo enseña la mayordomía. Él es el que nos dice que las riquezas del mundo son ajenas, no son nuestras, son de Dios. Mientras que las riquezas espirituales son mucho, porque claro, cualquier cosita chiquita espiritual vale más que todo el mundo. Por ejemplo, si alguno te dijera, ¿qué prefiere usted? ¿Tener $1.000.000 o el don de curar enfermos? ¿Se das cuenta? Es decir, que cualquier cosa espiritual vale más que cualquier cantidad material. Por eso es que las riquezas del espíritu son mucho. También porque son para toda la eternidad, porque nunca se van a acabar. Son verdaderas, porque van a estar con nosotros siempre. Las de acá no son riquezas verdaderas, porque las tenemos hoy y mañana nos morimos y las perdemos. Las riquezas espirituales son verdaderas porque nos van a acompañar ¿cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Y las riquezas espirituales son eternas. Y tercero, son nuestras, porque allá en el cielo no vamos a ser más mayordomos, porque no vamos a estar de paso. Allá va a ser la morada definitiva. Vamos a ser los herederos de Dios, la esposa de Jesucristo, coherederos con Cristo. Allá no seremos ya mayordomos, sino que seremos los dueños para siempre con Dios, porque Él nos ha adoptado como hijos de Él. Ahora, la lección de esta parábola es que tenemos que usar lo poco, malo y ajeno para transformarlo en lo mucho, verdadero y nuestro. Es decir, que la clave de la parábola es cómo hacer para transformar lo poco, malo y ajeno en lo mucho, verdadero y nuestro. Y aquí consiste la viveza del mayordomo. Cómo hacer con lo ajeno que tenemos ahora algo que nos beneficie en el futuro. Cómo hacer con lo ajeno que tenemos ahora algo que nos beneficie en el futuro. Por eso es que el Señor nos quiere abrir los ojos para que invirtamos en lo eterno. Había un hermano, el hermano José, que trabajaba fuerte, más que nunca los días lunes en su trabajo. Un compañero que lo observaba le dice, don José, ¿se nota que el día lunes es el día que usted trabaja más y se ve más contento? Cuando todos nosotros el lunes siempre venimos de mala gana. ¿Por qué ustedes al revés, que el día lunes trabaja más que ningún día y trabaja más contento, que canta todo el día? Dice, porque yo los lunes hago un trabajo especial. ¿Qué? Dice, el primer lunes del mes, dice, soy misionero en el África. El segundo lunes del mes atiendo un hogar de niños huérfanos en Corea. El tercer lunes
tiene un hogar de ancianos en Nicaragua y el cuarto lunes soy evangelista por todo el país. Dice, ¿cómo dice usted todo eso si lo vemos acá todo el día martillando? Dice, no. Dice, lo que yo gano el primer lunes va para un misionero en África. Lo que gano el segundo lunes va para un orfanato en Corea. Luego el tercer lunes va a un hogar de ancianos en Nicaragua. Y luego el cuarto lunes va a un evangelista que predica por todo el país. ¿Cómo no voy a estar contento con tantas cosas que estoy haciendo los días lunes? Dice. Ahora, ¿qué es invertir en el Espíritu? Lo explica aquí mismo. Dice, el que siembra para la diversión del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿Qué es cosechar, sembrar para la diversión del Espíritu? Hacer bien. Miren, hermanos, usted va y se compra un vestido nuevo, que es lindo. Usted va y ayuda a un pobre. Y qué satisfacción espiritual que uno tiene cuando hace una obra de bien. Cuando se compra un vestido está bien de comprarse vestidos, pero una satisfacción de mi carne, para mí. Pero cuando es para otro, Jesús dice, de cierto os digo que el que da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos no perderá su recompensa. Hacer el bien es sembrar para satisfacción del Espíritu. Dice así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. ¿Cuál es el debido tiempo? Cuando nos vamos con el Señor. Son los amigos que nos van a estar esperando en las moradas eternas. Por eso, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, especialmente a los hermanos de la fe. Así que a todos, aún los que no creen en Dios, pero empecemos por la casa. Primero ayudemos a los que conocemos de la familia de Dios y luego vamos a los demás. Es decir, que el cristiano debería ser una persona llena de buenas obras. Y cuando uno hace una buena, está invirtiendo en la vida eterna. Por eso decía yo hoy que es una prueba si creemos en la vida eterna o si no creemos. Si creemos, vamos a invertir en la vida eterna. Mateo 6, 19, 21. Mateo 6, 19, 21. Dice así el Señor. 6, 19 al 21. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran y roban. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Porque donde está tu riqueza, allí estará también tu corazón. Recuerdo ese día triste para un hermano en la fe en Buenos Aires. En uno de los bancos de la ciudad de Buenos Aires, unos ladrones muy ávidos, muy inteligentes, alquilaron una casita al lado del banco, hicieron un túnel que fue justo al cuarto donde estaban las cajas fuertes, donde la gente pone sus joyas, el dinero negro, billetes extranjeros, ahí estaban. Y entraron, nadie se enteró hasta que en el día salió gran robo en el banco. Habían robado las cajas fuertes, todas esas cosas. Entonces vino uno hermano de la fe, hermano Juan Carlos, ¿leyó el diario? Sí, leí el robo. ¡Ay, yo tenía ahí todas mis riquezas! ¿Y qué pasó? ¡Me la robaron! ¡Me quedé sin nada, hermano! ¡Ore por mí! Digo, pero hermano, ¿y por qué puso su dinero en ese banco? Y bueno, ¿por qué dónde lo voy a poner? Digo, no, usted sabía que le iban a robar. Si hubiera sabido, no lo ponía. Si usted sabía, ya Jesús se lo había visto. Dice, no pongan
las riquezas en la tierra donde los ladrones entran a robar. ¿Usted ya sabía? Eso le pasa por no hacer caso al Señor. Él dice que pongan la riqueza donde los ladrones no pueden entrar. Usted que ya sabía, ya el Señor se lo había dicho. ¿Y qué es poner la riqueza en el cielo? Mateo 19, 21 lo explica. Mateo 19, 21. Y Jesús le contestó al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. ¿Cómo se deposita el dinero en el cielo? Dándole al pobre. Mire, Dios hizo que por todos lados haya ventanillas del banco del cielo. Cada pobre es una ventanilla que aceptan depósitos para el banco del cielo. Hay tantos dichos hermosos en español como haz bien sin mirar a quién. Muchos dichos. Mis queridos hermanos, el que ayuda, claro, yo creo que uno debe ayudar con un poco de inteligencia, pero hay que ayudar. Yo no digo estas cosas porque están en la Biblia y porque soy predicador. Yo mismo las practico. Yo en mi vida ya estoy ayudando porque yo tengo una filosofía para ayudar diferente, pero no es que yo estoy bien. Dios usa a todos. Yo tengo en la familia amigos que ayudan a los que están tirados en la calle. Todos los días le dan comida. En mi propia familia, que están en todo esto, que juntan a los borrachos, a los bums que les llaman, y los llevan a un lugar, los bañan, les dan un sándwich. Y eso es una cosa perdida, porque es de gente que no va, ya están con la droga, en lo que ya, por más que les hablen, no entienden nada. Es una obra puramente de caridad, porque no se puede esperar de ellos casi nada. Esa cosa de gente. Eso es una forma de ayudar. Ahora, mi forma, yo prefiero tomar a una persona que está en necesidad y ayudarla hasta que se ponga en sus pies y que no va a necesitar nunca más en su vida que le ayuden. Es decir, proveerle trabajo, ayudarle a comprar una casa. Y desde que Dios me dio esta luz, estoy en la tercera casa que estoy comprando para una persona pobre. En la tercera. Dice que usted es rico. No soy rico. Es cuando uno se propone, lo logra. Es depositar en el cielo. La primera casa que compramos con mi esposa fue para nuestra mucama, nuestra muchacha que trabajaba en nuestra casa. Una muchacha muy pobre, casada con 3 hijos, el marido epiléptico, no podía trabajar porque le agarraban 2 o 3 ataques por día, se caía, lo echaban. Y en Argentina no hay seguro de trabajo. Si no trabajás, no comés. Así que él quedaba con los chicos en la casa y ella iba a trabajar por ahí. Y la tomamos en nuestra casa, y era buenísima. Un día dijimos, tenemos que hacer algo por ella. Y le compramos un terreno, y el marido era albañil, así que él edificaba, y le hicimos una casa. La sacamos para siempre de la miseria. Porque una de las cosas más importantes es tener un techo. Para comer uno se arregla, pero tiene que comer y pagarse techo es muy difícil. Especialmente en un país como Argentina, que no hay las leyes que hay aquí que protegen un poco a las personas. Por más que se quejan, aquí hay mucho más que lo que hay en otros países. Por eso que la gente se viene para acá, a pesar de todo. Bueno, así lo hicimos con esa mucama. Esa fue la primera. Y ahora estoy en un plan, en la tercera persona, con una viuda, que le estamos comprando una casa en Argentina, que no tiene recursos. Y yo creo que cada creyente debería estar amando al prójimo como a sí mismo, depositando en el cielo. Vamos a ver más o menos en qué forma podemos depositar en el banco del cielo. Más o menos es así lo que yo entiendo de las Sagradas Escrituras, lo que debemos hacer. Esto es muy, pero muy interesante y espero que lo entiendan bien porque va a regir la vida de ustedes. Vamos a suponer que este rectángulo vertical es todo lo que nosotros recibimos, todo el sueldo.
todo lo que tenemos, casa, auto, es todo nuestro capital. Y algunos solamente esto es su cheque de la jubilación, no tienen más nada. Otros es mucho, otros es poco, pero eso es todo lo que tú tienes, sea mucho o poco, eso es tu todo. Ahora, aquí arriba vamos a poner los gastos muy necesarios aquí vamos a poner los gastos muy superfluos. ¿Entiende la palabra superfluo? O sea, gastos que es como comprar cohetes. ¿Se puede vivir sin cohetes, sí o no? Sin petardos, claro. Bueno, esos son los gastos muy superfluos, que más el dinero. Ahí entrarían también los cigarrillos y otras cosas más, muy superfluos. Ahora, entre los muy necesarios y los muy superfluos está lo necesario, está lo bueno, está lo no necesario, no muy necesario, y lo superfluo, y lo muy superfluo. Ahora atención. Yo entiendo, mis hermanos, por supuesto el diezmo está aquí entre lo muy necesario. Tenemos que pagar el diezmo, como la luz, el gas, esas son cosas muy necesarias. ¿Está claro? Son cosas muy necesarias. No podemos vivir sin eso. Vestirse, algo tenemos que invertir en la carne, si no, la matamos antes de tiempo. Pero aquí está la gracia del mayordomo. Aquí está la gracia del mayordomo. Es dónde va a estar la línea, dónde voy a hacer la línea, acá o acá o acá, para yo comenzar a depositar en el cielo. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho de Jesús? Al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Parece injusto. Yo decía cuando era chico, pero tendría que ser al revés. Al que tiene le será quitado para darle al que no tiene, porque eso es lo que enseña el comunismo. Y Jesús parece Reagan. Dice, al que tiene le será dado más, y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. No, te voy a explicar lo que quiere decir Jesús. Jesús está hablando de la parábola de los talentos. Claro, si nosotros creemos que somos dueños, entonces sí, Jesús es injusto. ¿Cómo? Al que no tiene hay que darle más, sacar al que tiene. Pero en realidad ninguno tiene, porque todos los que tienen poco o mucho, ¿de quién es? De Dios. Él está hablando de mayordomos. Dice que un señor le dio a sus mayordomos, a uno 10, a otro 5, a otro 1 talento, para que lo negociaran. Y cuando volvió, el que tenía 5 dijo, señor, aquí traigo otros 5, gané 5, tiene 10. Señor, me dio 2, aquí tiene 4. Señor, me dio 1 y yo no voy a trabajar para usted. Así que yo lo escondí, acá tiene lo que es suyo. Si trabajo para mí, no para usted. Mal siervo. Quítenle a ese que tiene 1 y dentro al que tiene más. Esta es la parábola, miren bien. El que tiene porque sabe administrar, se le va a dar más para que lo administre. Y el que no tiene porque no sabe administrar, aún lo que tiene se le va a quitar. Ahora, yo le voy a decir a usted una ilustración para que ustedes entiendan esto bien clarito. Digamos que usted tiene $1.000.000. Qué lindo, ¿no? Y dice, bueno, le voy a dar a unos para que me lo administren. ¿Cómo te llamás vos, che? Esther. Esther, le voy a dar a usted para que me haga negocios con $500.000. Así que me lo trabaja, a ver cuánto me gana. Y ver a Juan Carlos, a usted también le voy a dar otro $500.000 para que usted me lo trabaje.
Bueno, ¿cómo no? Vamos a trabajar. Entonces vamos nosotros, al día que venimos y dice Esther, señora, con su $500,000 le gané otro $500,000, aquí tiene $1,000,000. ¡Ay, qué linda! Digo, señora, perdí $250,000. Me quedan 250. Bueno, vaya otra vez a ver si lo recupera. Y le da a ella el $1,000,000 y a mí no me da nada más. Tiene miedo, pero me pide que recupere con los 260 que tengo, que recupere los 260. Y yo voy. Año que viene ella, señora, acá traigo $2,000,000 porque gané otro más. Y yo digo, señora, perdí 150,000 más, me quedan 100,000 nomás. Dice, dame acá lo que te queda antes que lo pierdas. Y me lo quita a mí y se lo da a ella. ¿Por qué? Porque es cuestión de administración, no de poseer algún bien, sino de administrar algún bien. Lo que el Señor dice, al administrador que administra bien, se le va a dar más para que administre. El administrador que no tiene porque lo administra mal, aún lo poco que tiene se lo voy a quitar para que no lo pierda y se lo dará al que administra mejor. ¿Se dan cuenta que esto tiene que ver con la mayordomía? Por eso muchos no entienden esa palabra de Jesús, al que tiene le será quitado. Es porque no entienden la mayordomía. Ahora se dan cuenta que es lógico. ¿No haría usted lo mismo con su mayordomo? Si le está perdiendo la plata, se la quita y se la da al que... ¿Por qué? Porque la está trabajando para otro. De allí entonces, como dije, la mayordomía nos va a ayudar a entender muchas parábolas que antes no las entendíamos. Primero, ofrendas de amor. Filipenses 4:15. Ofrendas de amor, Filipenses 4:15. San Pablo dice, cuando yo partí de Macedonia al comenzar a anunciar el mensaje de salvación, fueron ustedes los de la iglesia de Filipos, los únicos que me enviaron ofrendas de gratitud por la ayuda espiritual que habían recibido. Pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo piense solo en recibir, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. ¿Ustedes entienden este pasaje o no lo entienden? Dice Pablo, ustedes sin ninguna obligación, porque yo estaba por otros lados, me giraron plata, me mandaron dinero. Y lo cual yo, dice, les agradezco, pero no porque yo lo recibí. Mire qué corazón el de San Pablo. No es tanto que me gozo porque me mandaron plata, dice. Mi gozo es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. ¿Está claro? Hermanos, cuando nosotros les pedimos que den, es cierto que hay muchos predicadores aprovechados y que están buscando, tienen el ojo en su bolsillo y no en ustedes. Es cierto eso, que hay muchos. Dios los va a juzgar. Pero cuando la palabra de Dios o los verdaderos siervos de Dios les piden a ustedes que den por una necesidad, estamos realmente pensando en el bien que le estamos haciendo a ustedes, porque va a haber más en la cuenta de ustedes allá en el cielo. Y usted tiene que discernir. Usted dice, no, Juan Carlos, lo que pasa es que hay tantos vividores que piden plata. Yo no voy a dar eso porque hay puro pide plata. Bueno, usted es un tonto. Discierna cuando el pedido que se le hace es un pedido sano y de Dios y cuando es un pedido interesado. Yo no puedo estar al lado y decir, este sí, este no. Eres tú el que tienes que decidir eso. Entonces, Dios te prometió guiarte a toda verdad, enseñar todas las cosas por el Espíritu. Así que cuando alguien pide, tú dices, Señor, esto es o no es. Y con discernimiento, entonces das o no das. Pero recuerda que lo más importante es que aunque el pastor sea un vividor, el que te pide, o el predicador, o quien sea, si tú lo diste al Señor, Dios te lo pone en tu cuenta. Y a Él le va a también poner en la cuenta de Él, pero en la cuenta roja. Y dice, pues yo ya recibí esa ofrenda y hasta tengo de sobra. Ve, este es un predicador correcto. Los predicadores de Dios nunca dicen me sobra. Siempre dicen, no, manden más, manden más, manden más. ¿Ah? Acá tiene uno que dice, y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito. Tengo más que suficiente. Qué lindo.
Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, para Dios. Un sacrificio de olor agradable a Dios. Por tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. Gloria siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Entonces son las ofrendas de amor. Uno puede, por ahí el Señor te dice, mire allá el Padre fulano, ¿te acordás que vino a predicar? Y que mandale un regalo o lo que... Dios te dé a vos ofrendas de amor para los predicadores. Colectas para los santos. Esta es la segunda clase de ofrenda. Colecta para los santos. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Es todo el capítulo, habla de la colecta para los santos. Pero los primeros versículos dicen, en cuanto a la colecta para los santos, háganla según las instrucciones que di a las iglesias que en la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Y cuando yo llegue mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para que lleven a los hermanos de allá la colecta hecha por ustedes. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Resultó en Jerusalén que hubo un hambre muy grande. Algunos creen que es porque como vendieron todas las propiedades, pensando que el Señor volvía, cuando se comieron todo lo que tenían, empezaron a sufrir necesidad. Entonces los hermanos de alrededor, voy a decirle, ¿ha visto tonto? Embrómense. No, decidieron todas las iglesias mandarles una ayuda para mantener a toda una comunidad cristiana en Jerusalén. Se piensa que en ese momento habría unos 60.000 creyentes en Jerusalén. Son bastantes, ¿no? Entonces las colectas iban a ser mandadas. Pablo dice, hagan colectas, aparten por semana cuando yo llego y vamos a mandar gente para que las lleve y si hace falta yo voy también para garantizar que el dinero va a llegar o lo que se mande. Bueno, esto es, hermanos, los enseña que cuando hay hermanos en otras partes del país o del mundo en necesidad, es muy propio hacer colectas para ellos. Primeramente para los hermanos en la fe y después para los demás también. Pero siempre parece dice primero los de la casa y después a los demás. Es propio cuando oyen que en Nicaragua o que en Chile o que en cualquier lado, hermanos, comunidades, han pasado un terremoto o una sequía o algo, es bueno que nos acordemos también de ellos. Eso es depositar en el cielo. Se llama colectas para los santos. Tercero, limosnas. Mateo 6, 2. Limosnas. San Mateo, capítulo 6, versículo 2. Por eso, cuando ayuden a los necesitados, cuando hagan limosnas, no lo publiquen a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente le vean de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes o cuando hagas limosna, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu Padre que ve en secreto te dará tu premio. Otra vez, ustedes ven que el premio viene ¿de quién? Del Padre. Las limosnas, estos tienen que ser secretos. Yo creo que uno siempre debe llevar en un rinconcito de la cartera un billete de $1 o de 50 centavos, una monedita, algo así. Hay que tener siempre 2 o 3 porque por ahí se nos presenta la obra de una limosna. Cuando vamos a la iglesia no es limosna, es una ofrenda y es el diezmo. Las limosnas secretas son cuando nadie sabe, quizá aquí mismo, tú le das algo a alguien que nadie lo va a saber nunca, pero Dios sí que lo ve. Son limosnas, son ofrendas personales. En Hechos 3:2 tenemos otro ejemplo de estas limosnas. Hechos 3:2. Dice, cuando el cojo vio a Pedro y a Juan que estaban al punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. ¿Ve? Eso es limosna, cuando uno da a una persona que está en necesidad.
Muy bien, estas limosnas se hacen en secreto. Que no sepa a tu derecha lo que hay a tu izquierda, en secreto. Acá dice que no lo sepa ni tu amigo más íntimo. No hay que andar diciendo, entonces ya no es más limosna, es una limosna. Cuarto, ofrendas de fe. Anoten Primera de Reyes 17, 10 al 16. Primera de Reyes 17 en el Antiguo Testamento, 10 al 16, que dice: Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra, y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Había una ciudad que no había nada, lo último que le quedaba a la viuda. Elías el profeta le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra, porque había una sequía. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Ahora, aquí se llama una ofrenda de fe. ¿Qué quiere decir? Esta viuda, todo lo que tiene es esa harina y ese aceite. Y es un poquito, es lo último, y se van a morir. Y viene un desconocido y se preparan primero para mí. Y le dice: y cuando yo me como la torta, te prometo que no te va a faltar la harina ni el aceite. Había que creerle. Yo le llamo ofrenda de fe, escuchen esto, cuando damos algo que desequilibra nuestro presupuesto. Digamos que sabemos que tenemos tanta platita para terminar el mes y es justito, justito. Ya pagamos el diezmo, y lo que nos queda, y de repente hay una necesidad. Digo, yo no puedo. Ahora, si el Señor te habla y tienes fe, una ofrenda de fe es cuando damos una ofrenda que desequilibra nuestro presupuesto y que no sabemos después cómo vamos a terminar el mes. Tenemos entonces que confiar en Dios. Por eso se llama una ofrenda de fe. Yo nunca en mi vida pedí ofrendas de fe a mi parroquia. Pedí limosnas, colectas de amor y pedí diezmos, pero nunca ofrendas de fe. Pero dije, si algún día hace falta, se la voy a pedir. Pero si uno se aprovecha y pide siempre ofrendas de fe, la gente después no da más. Pero creo yo que debe estar eso en la mente de nosotros, que hay ofrendas de fe. Y la última ofrenda, ofrenda de sacrificio. Hasta ahora hablamos ya de ofrendas de amor, colecta para los santos. Todo esto es más o menos según la posibilidad. Pablo dice, según lo que cada uno pueda, traiga. Las limosnas también. Pero la ofrenda de fe ya empieza a tocar lo necesario. Ahora el sacrificio es la ofrenda más grande. Es Marcos 12:42, ofrenda de sacrificio. Marcos 12:42. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres,
pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Yo me acuerdo que una sola vez en mi vida Dios me pidió esto a mí. O quizá me pidió más veces, pero yo lo hice una sola vez en mi vida. Que todo lo que yo tenía para todo el mes es como si tú recibes el sueldo del mes y Dios te dice, dámelo todo, antes de pagar la luz, el gas, todo. Y tú se lo das. Es una ofrenda de sacrificio. Yo nunca pedí esta ofrenda en mi parroquia, ni esta ni la de fe. Siendo pastor por muchos años, nunca les pedí. Pero quiero que sepan que existen estas cosas. Y siempre el Espíritu va a ser muy clarito si tenés que hacerlo o no tenés que hacerlo. ¿Está claro? Muy bien.